del Espíritu de Dios en toda su plenitud. En los 7 espíritus, en realidad no está hablando, literalmente no está hablando de que hay 7 espíritus diferentes. ¿Ok? Está hablando de que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y en esta ocasión, al Espíritu Santo, Dios Espíritu, le está tocando la acción de conocimiento total. Esto es lo que nosotros llamamos omnisciencia. Entonces, cuando dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus de Dios, eso lo podemos ver en Isaías capítulo 11. No, y Isaías capítulo 11, versículos 2 al 5, habla de 7 características. Sí. Ok, 7 características. Y noten lo que dice la introducción, cuando el profeta Isaías está profetizando acerca del futuro o acerca del Espíritu de Dios, de cómo vendría el Espíritu de Dios, o está hablando de Cristo, de cómo o qué iba a reposar en él. Ahí estaba hablando de Cristo. Y miren lo que dice, y reposará sobre él. Y ese término, esa palabra, ese adverbio allí, él está con mayúscula, ¿verdad? En la Biblia de ustedes no sé cómo está. Y reposará sobre él. Y fíjense esto, cuando dice él, está hablando de Cristo, porque es una profecía hacia el futuro. Ahí el profeta Isaías está profetizando de alguien que va a venir y que sobre él iba a reposar. Miren lo que dice. 1, el Espíritu del Señor. Ese es lo primero, vayan contando. Por eso aquí dice 7 espíritus. Entonces dice el Espíritu del Señor. ¿Ok? El Espíritu del Señor representa el espíritu de dominio, el espíritu de dueño, porque la palabra Señor es la palabra Adonai. Adonai. Y Adonai significa alguien que tiene alguien que es dueño, alguien que es Señor, alguien que tiene todo control. ¿Ok? Estamos ahí en Isaías 11:2. Entonces, el Espíritu del Señor. Recuerden que en el Nuevo Testamento también a Cristo se le llama Señor. Sí. Fíjense que cuando Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Ok? Y también Tomás le llama Señor cuando lo ve, le mete la mano en el costado. Cuando Cristo se le aparece a ellos, después de haber resucitado, Tomás dice, Señor mío y Dios mío. La palabra curios, que significa dueño y amo. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que él vendría con ese espíritu, el espíritu de dominio. 1. Segundo, dice el espíritu de sabiduría. Sabiduría es que todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo conoce. Segundo espíritu. Tercero dice espíritu de inteligencia. ¿Okay? Sabiduría es que él sabe proceder. Inteligencia es que todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces dice espíritu de consejo. 3, van 3 ya. Espíritu de consejo. 4, espíritu de poder. Espíritu de consejo representa que también el Espíritu Santo iba a venir como consejero o como consolador. Porque cuando Cristo dijo, yo me voy y enviaré un consolador, Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, para siempre. Entonces, también Cristo vendría con ese espíritu de consejo. Y dice, espíritu de poder. Vamos por el quinto, ¿no? Por el cuarto, perdón. Espíritu de poder. Quiere decir que Él es todopoderoso. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, pero también Él todo lo puede. Aleluya. Recuerda esto, todo lo puede. Esos son parte de estos 7 espíritus. Pero también dice, espíritu de conocimiento. ¿Ok? Conocimiento. No hay quien le eche cuento a Él. Él lo conoce todo. Él sabe todo. Sí, Él sabe todo. Entonces también dice, espíritu de temor del Señor. Ya les hablé, miren, ahí menciona 7 características que habla aquí Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Amén. ¿Ok? Se lo repito nuevamente. Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, conocimiento y temor de Dios. O sea, ¿qué Dios le estaba diciendo a Sardis? Amigo oyente y hermano que me escucha, porque también le estoy hablando, estamos aquí dando enseñanza, pero también la palabra es para la iglesia y también para los que no conocen la palabra, si alguien está allí escuchando. Él está diciendo, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Aquí, el único texto que habla de 7 espíritus de Dios está allí, en Isaías 11, del 2 al 5. Apúntelo por allí. Entonces, esto es una manera de describir, 11 del 2 una manera de... 11 del 2 al 5, del 3 al 5. Entonces, es una manera de describir lo que está introduciendo el ángel
o el Señor al ángel de esa iglesia. Oye, como le está diciendo, no, es importante que ustedes sepan. Miren, estamos hablando de una iglesia que está muerta, pero esa iglesia que está muerta tenía que saber quién era el que estaba allí en medio de ellos. Es decir, ellos estaban dejando pasar por desapercibido la importancia de lo que era Dios, ¿ok? La importancia de lo que era Dios. Dice, el que tiene los 7 espíritus, o sea, ustedes no se pueden esconder de mí. Yo tengo todo poder, yo tengo toda inteligencia, yo tengo toda sabiduría, aleluya. Yo tengo todo conocimiento, pero también deben tenerme temor, porque ahí la última característica es temor. Y esta iglesia no le tenía temor a Dios. Amén. Esta iglesia no le tenía temor a Dios. Por eso más adelante vamos a ver en qué infringieron y en qué cayeron. Wow. Entonces, poderoso esto, poderoso. Pero miren lo que dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí quiero plantarme un poquitito, porque este era uno de los problemas que tenía esta iglesia, en el cual fungía, escucha esto, fungía apariencia de ser y no ser. Yo conozco tu nombre de que vives. Cuando dice tu nombre de que vives, da a entender que tenía mucha opulencia. Esa iglesia tenía mucha opulencia. Recuerden lo que dije en la introducción. Sí. Mucha gente política, mucha gente cívica, muchas personas que tenían poder adquisitivo. Y hoy en día hay iglesias que tienen características como Sardis, tienen características porque se preocupan por la estructura, se preocupan porque vengan gente adinerada. Yo he escuchado pastores decir, ministros decir, que ellos necesitan gente adinerada en la iglesia, que ellos necesitan gente que tengan dinero, porque así van a hacer que la iglesia avance. Quiero que sepa algo, la iglesia no avanza con ricos y millonarios, la iglesia avanza con un pueblo que ama, que teme, que reconoce la sabiduría, el poder, la autoridad y el conocimiento de Dios, y no depende de adquisición económica. No, la iglesia no depende de eso. La iglesia es de Cristo y Cristo es el que sostiene su iglesia. ¿Okay? No estoy diciendo que la ofrenda, los diezmos y todo lo que entra no es necesario. Sí es necesario, pero quiero que sepa que la iglesia no lo sostiene eso. Primero, el dueño de la iglesia es Cristo y la iglesia trabaja a la merced de aquel que la edificó. ¿Ok? No trabaja a la merced de los mayordomos. Los mayordomos no son dueños de la iglesia es de Cristo. Por ende, Él la sostiene. ¿Ok? Él la sostiene. Entonces, el problema que tenía Sardis era que aparentaba tener vida, pero estaba muerta. Nombre de que vive. Decía un comentarista de que esto de que nombre de que vive se refiere a una condición triste que la hacía ver engañada, pero no sabía. Es decir, una apariencia de creer que estaba bien. Y eso es lo peor que nos puede pasar a nosotros como cristianos. Creer que andamos bien y andamos mal. Creer que agradamos a Dios, pero andamos mal. Entonces, esto era lo que estaba pasando en Sardis. El asunto de las riquezas, el asunto del poder económico estaba obviando lo espiritual. Estaba obviando las cosas espirituales. Y aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Porque cuando una iglesia va creciendo en estructura, cuando un templo va creciendo en estructura, a veces se hacen más programas para esto, programas para el otro, programas para la familia, y se vuelve la iglesia un asunto político, se vuelve pura politiquería, más que el fundamento de la palabra. Y hoy en día, me atrevo a decir, y me ha tocado porque me ha tocado visitar muchas congregaciones, y me ha tocado ver muchos pastores, y la predicación de muchas iglesias, en su porcentaje, para no decir la mayor parte, se basa en el humanismo, se basa en cómo tener éxito en tu vida personal. Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero la palabra de Dios la han dejado a un lado. La revelación de la palabra la han dejado a un lado. Han dejado el conocimiento, la corrección, la exhortación, la consolación y todo lo que concierne a lo que es la iglesia. Sí, Señor. Estamos hablando de que la iglesia tiene 3 objetivos. Tiene el objetivo de exhortación, edificación y consolación. Vuélveme a repetir eso. Ok. En 1 Corintios capítulo 14, allí versículos 2 al 5, habla de los 3 objetivos de la iglesia. Habla de edificación, de exhortación y consolación. ¿Ok?
cuando hablamos de exhortación, es reprensión. Exhortar es reprender con la palabra. Es decir, que donde hay pecado, donde hay adulterio, donde hay obras de la carne, eso hay que reprenderlo. Sardis no lo estaba haciendo. Ok, Sardis se estaba dejando llevar por la apariencia. Sardis se estaba dejando llevar por su poder económico. Y es lo peor que puede pasar hoy en día, porque la exhortación te lleva a ti a reprender con la palabra. Miren, escuche esto, una iglesia donde no se habla de pecado, una iglesia donde no se habla de arrepentimiento, es una iglesia inerte, es decir, una iglesia que está próxima, si se está muriendo, puede quedar como Sardis, puede quedar como Sardis. Entonces, la exhortación es importante, la edificación implica de que la palabra te va a golpear, la palabra tiene que ir con reprensión. El pastor que no reprende el pecado está en problema con Dios. La iglesia que no reprende las obras de la carne que se están dando adentro está en problemas con Dios, está llevando a esa congregación a un despeñadero. Entonces la edificación es importante porque la palabra te va a edificar, ¿ok? Pero también la consolación al final. Y esto hoy en día también está pasando porque no se están consolando las almas. Cuando hablamos de consolación estamos hablando de restauración. Restauración. La consolación tiene sinónimo de restauración, ¿ok? Restauración. Y recuerden que esa fue la labor del Espíritu Santo. Cristo dijo, yo me voy y enviaré al Consolador. Y si el Consolador está en la iglesia tiene que tomar la labor de consolar con la palabra. Es decir, que cuando vea la perniquebrada, cuando vea la que se apartó, no importa si tiene dinero o no, porque hoy en día parece ser que a los que tienen dinero, a los que son más cómodos, tienen lugares más prominentes en el culto, en la iglesia, o tienen más participación en el entorno eclesiástico. Y mucho cuidado porque eso es carnal. Eso es carnal. Entonces, Sardis estaba teniendo este tipo de problemas. Pero quiero leerle algunas cosas. Primero, apunta allí, esta iglesia tenía una triste condición. Primer punto, o primera instancia, tenía una triste condición. El versículo 1, tienes nombre de que vives y estás muerto. Hay algunos que le dan grandeza y renombre a su concilio. Mi concilio es el mejor. Nosotros somos más prominentes. Hay otras iglesias que tienen más de 10,000 miembros y dicen, hay pastores que menosprecian a los que tienen 100 o a los que tienen 50. Y ellos creen, y muchos creen que por tener esta magnitud, creen que las demás iglesias no están en nada, pero es al revés. Escuche esto, puede ser todo lo contrario, porque puede ser de que haya una iglesia enorme en estructura, pero muerta en espíritu. Voy a repetir esto, voy a repetirlo. Usted no se deje llevar por la estructura, usted no se deje llevar por el poder cognitivo, el poder adquisitivo, no se deje llevar por eso, ¿ok? Puede haber una congregación grande en estructura, pero pequeña en espíritu. Y tampoco estoy diciendo que las iglesias pequeñas son las que están mejor espiritualmente, no. Estoy diciendo de que debemos de entender cuál era la condición de esta iglesia. Pero esta iglesia tiene una condición triste. Escuche, voy a repetirlo. Tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Sabes quién está diciéndote esto? El mismo Señor te está diciendo de que tienes nombre de que vives. Tú puedes hacer todo tipo de actividad, tú puedes tener todo tipo de economía, tú puedes decir que todo te salió bien chévere, todo se hace con perfección, dinámicamente, pero la importancia de tener a Cristo adentro es lo que te hace a ti tener una condición viva, porque dice, nombre de que vives, o sea, puedes ponerle cualquier nombre a tu congregación, puedes ponerle nombre de que los valientes de David, pero ¿qué se está practicando adentro? Puedes ponerle nombre de que los prosperados, yo no sé, hay gente que le pone nombre a las iglesias, Silvia, a los templos, le ponen nombres como que si el nombre dijera algo, y otros le ponen la iglesia, la fuente de liberación, cuando allá adentro no hay liberación alguna. Entonces, tienes nombre de que vives. No vives porque no está Cristo. Bueno. No vives porque Cristo es el que imparte vida. La palabra es la que imparte vida. Y por iluminación puedo entender aquí de que ese nombre de que vive es que tenían una apariencia de que estaban mostrando a Cristo, pero Cristo no estaba. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 7, 21.
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La iglesia de Sardis no estaba haciendo la voluntad de Dios. La iglesia de Sardis no estaba haciendo la voluntad de Dios, porque si estuviese haciendo la voluntad del Padre que está en el cielo, no le arremetiría o no le dijera muerto. Escucha esto, escucha esto. Yo le hablaba en estos días a Silvia de que cuando estábamos conversando, de que hay gente que te elogia, te dice, wow, Jacob, wow, Silvia, wow, hermana. Voy a ir dinámicamente leyendo los nombres aquí. Wow, Nene Bomba, wow, Gladys, wow, Iliana. Y entonces nos volvemos un elogio, wow. Pero ahora la pregunta es, ¿qué está diciendo Dios de ti? Yo puedo decir de ti, hey, Jacob está bien, Jacob se ve bien espiritualmente, pero ¿qué dice Dios de mí? Aquí lo importante es qué dice Dios de mí. No es qué dice la gente de nosotros. Cristo le estaba preguntando a los apóstoles, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le respondió, algunos de ellos le respondieron, no, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen de que tú eres Juan, Elías, el que había de venir, otros dicen que eres Juan. Pero Pedro, por revelación del Espíritu, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue revelación que vino de arriba. ¿Por qué? Porque Dios identificó quién era el Hijo en medio de ellos. Entonces, tienes nombre de que vives, pero estás muerto porque Cristo, por más figuras que tú tengas externamente, por dentro, Cristo no te está viendo como vivo. A mí, escucha esto, a mí me interesa mejor que Cristo me vea como vivo, que aunque yo tenga cualquier cantidad de exposición externa, a mí me interesa, a usted le debe o usted debería de importarle qué dice Dios de usted. Si a mí me dice Dios que yo estoy muerto, yo estuviera preocupado, quiero que sepa. Si Cristo me dice a mí que yo estoy muerto, yo ahora mismo, yo no merezco vivir. No merezco la vida. Y si estoy muerto, yo quisiera que Él me diera vida. Pero dice, tienes nombre de que vive. Y escucha esto, tenía una triste condición. Lo otro que podemos ver allí es que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ellos vivían una vida de apariencia, porque recuerden que el contexto dice, echamos fuera demonios, sanamos, hicimos muchos milagros, éramos chéveres, pero el Señor le dijo, apartaos de mí, malditos, nunca los conocí. Porque recuerden que el contexto dice que por su fruto los conoceréis. ¿Qué hay adentro? Dice aquí Oscar. ¿Qué hay adentro? Lo importante no es que haya afuera, escuche. Lo importante no es que haya afuera. ¿Qué hay adentro? No se deje llevar por lo que hay afuera de la estructura. ¿Qué hay adentro? ¿Qué doctrina hay? ¿Qué se está enseñando? ¿Cómo están viviendo los miembros? ¿Qué está predicando el pastor, la pastora, los ministros? ¿Qué están haciendo adentro? ¿Cómo están restaurando a las almas? ¿Las están restaurando? ¿O qué se están importando más por lo económico, por lo político, o hay más importancia o más relevancia en las cosas externas o las cosas del mundo? Sardis era una iglesia mundana, era una iglesia muerta en vida, muerta espiritualmente. Y hay otro texto en Marcos capítulo 7, 8. Jesucristo le responde a los fariseos, hipócritas. Esa palabra hipócritas en el griego es alguien que cambia de máscara. Alguien que cambia de máscara. Fuerte. ¿Ok? Repíteme, por favor, el versículo. Mira lo que te voy a decir, Jacob. Estamos a las 20, o sea, ya casi a las 50, o sea, quedan 10 minutos. Sigue corriendo que, mira nada más el reloj. Yo te sugiero, porque nada más fue el primer punto, que cuando yo te dije que nos volvemos a reposicionar en la noche, ahí cierra si te haga falta, porque yo sabía que no va a cansarte el tiempo. Es importante decirte esto, este pedacito. Háblese de iglesia que somos nosotros. El templo del Espíritu Santo somos nosotros. Háblese de una iglesia muerta. Cada persona que forma parte de ese, ¿verdad? Donde nos congregamos y demás. La iglesia somos nosotros. Sí, Señor. Y cuando se habla de muerto, está hablando con nosotros, está hablando con nosotros. Nuestro actuar, nuestro accionar, ¿qué estamos haciendo? Eso es importante, ¿sí? Para que podamos tocar eso ahí. La iglesia no es la estructura, ¿ok? La estructura no es lo que está adentro. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, respondiendo, el Señor le dijo, hipócritas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Otro problema que había.
Honrar a Dios de labio significa creer que estás vivo, pero estás muerto. Su corazón está lejos de mí. Es decir, tu corazón está lejos de las cosas espirituales. Y eso estaba pasando con Sardis. Otra cosa que estaba pasando, dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a la buena obra. Miren, eran reprobados en cuanto a la buena obra. Eran aprobados en cosas ficticias, eran aprobados en cosas materiales, pero eran reprobados en cuanto a obras espirituales. ¿Qué les parece? ¿Ok? Entonces, la iglesia de Sardis estaba buscando tener reconocimiento ante la gente, ¿ok? Y no ante Dios. Segundo punto, que son 3 puntos. Segundo punto, ellos habían conducido, ¿qué a ellos los había llevado a esa triste condición? Dos, las vestiduras manchadas. Dice el versículo 4 del capítulo 3 de Apocalipsis, que han manchado sus vestiduras, ¿ok? Que han tenido sus vestiduras, han estado manchadas. ¿Y qué representa manchadas? El pecado. Esto hay que decirlo. Vestiduras manchadas. Si tienes, mira, tienes unas pocas. Fíjense, este es el único elogio que se le da a Sardis. Ya después de ahí usted no encuentra más elogio. En las otras iglesias sí le dice, tú eres bueno, tú resistes a los falsos apóstoles, tú resistes a los que son llamados nicolaitas, no sé qué. Pero aquí le dice, pocos son los que han manchado sus vestiduras, ¿ok? Pocos son los que no han manchado, perdón, los que no la han manchado. Y las manchas representan el pecado. Recuerden, las manchas ahí representan las obras de la carne, el pecado. Pero me llama poderosamente la atención, ¿ok? Que aquí está hablando de pocos. Y en la Biblia, yo hice un resumen, Silvia, ahí rapidito, habla de muchos remanentes, de pocos remanentes y de muchos, pero hay pocos. Por ejemplo, hay 8 almas se salvaron en el diluvio. Fueron 8 nada más. Y habían más de 120 y a tanta cantidad predicó 120 años Noé y 8 personas se salvaron. Noé Oye, ahí se salvaron más animales que personas. Dios mío. Dice Silvia, se salvaron más animales que gente. Sí, por decirlo así, porque fueron 8 almas. Segundo, los 2 espías que entraron al lugar de la promesa, entraron a la tierra prometida, fueron 2. Fueron nada más 2. Y habían millones, miles y miles que dirigía Moisés. Esos fueron Caleb que entraron, Josué y Caleb. ¿Ok? Ahora bien, fueron 2 tribus que quedaron dentro de la división. 2 tribus que quedaron, y las 12 apostataron. Solamente 2 quedaron como las tribus prominentes. Y las otras 10 apostataron. Imagínense esto. Otra cosa, 7,000 rodillas no se doblaron ante Baal. Fíjense, otro remanente. Unas pocas personas, le dijo a Sardis, pocas personas. Siempre Dios ha guardado a un poco remanente. Recuerden por qué siempre se repite esto en la historia. Durante toda la historia se repite. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son, dice, angosta es la puerta y espacioso el camino. Estrecha la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Entonces siempre las cosas pocas son las que agradan a Dios. Hay un remanente. Entonces aquí en Sardis habían pocas. Yo me imagino que la mayoría estaban perdidos. La mayoría, esto es triste decirlo. Usted puede tener, en una congregación pueden haber 2,000 personas, pero eso no significa que todos se van a salvar. No significa que todos los que están allá adentro. Y mientras más me le meta gente, nosotros predicamos para que las almas se salven. Amén. Pero hay que llevar a la gente a la salvación. A la salvación, porque pueden haber 10,000 personas, pero aquí en Sardis, por una explicación histórica, dice que habían cualquier cantidad, habían más de 10,000 personas, pero solamente pocas eran las que habían guardado o no habían manchado su ropa. ¿Qué implica esto? Que andaban en pecado. Entonces el pecado hizo que esta iglesia muriera, por decirlo así. Estaban dormidos porque ahí le estaba diciendo, arrepiéntete. ¿Ok? Entonces la conversión, él estaba diciendo, vuelve a hacer las obras que hacías antes. ¿Ok? Vuelve a hacer las obras que hacías antes. En el versículo 4, unos pocos han manchado sus vestiduras y andarán conmigo
de blanco, en vestiduras blancas. Recuerden que la vestidura blanca habla de pureza, santidad, habla de transparencia. Entonces eso significa nuestros actos, cómo andamos delante de Dios. Eso debemos de cuidarnos. Debemos de cuidarlo y debemos de transmitirlo a otros cristianos, de que Dios, a Él le interesan nuestras vestiduras. En la Biblia las vestiduras representan las acciones justas de los santos. Entonces es importante que entendamos esto, hermanos, es importante. Entonces, ahí me queda poco minuto ahí. La pena sobre ellos, ¿cuál era la pena? Había una advertencia, ¿ok? Sí. Una advertencia. Le dijo a él, arrepiéntete, el versículo 3, si no vendré contra ti, si no te arrepientes. Esto es una advertencia. Acuérdate, mira, recuerda de dónde has caído. Vuelve a hacer las obras que hacías antes. O sea, si tú antes orabas, si tú antes visitabas a los enfermos, si tú antes ibas a un hermano y lo restaurabas y ya no lo estás haciendo, es menester que lo hagas. Es menester que esas obras vuelvan a crecer. ¿Por qué? Porque Él quiere que te acuerdes. Acordarse es tener memoria de lo que hacías antes, de los que has oído y recibido, y guárdalo. Acuérdate de lo que has oído y recibido. Quiere decir que la palabra que habíamos recibido antes, que nos mantenía en esa firmeza, en esa santidad, debemos de volver a ella, a las sendas antiguas. Yo dije anteriormente, en la vez anterior que me tocó, volver a las sendas antiguas. Debemos de volver a lo que hacíamos antes, que ya no lo hacemos. Y dice, guarda y arrepiéntete, arrepiéntete. Vuelve. La palabra arrepentirse significa volver, cambiar de estado, metanoia. En este momento Dios quisiera que los que me están escuchando volviéramos a la metanoia, un giro de 180 grados, volver al lugar de principio, volver al lugar donde tú guardabas tu santidad, volver al lugar donde tú a la casa del Padre íntima con Dios, volver a la presencia, escuche, no volver tanto a los templos. Sí, a los templos la gente está volviendo ahora, pero hay que volver es a Cristo. Hay que volver es a Él, hay que volver es a su presencia, ¿ok? Porque hay gente que está preocupada por ir a los templos, eso está bien, amén. Así que volvamos, arrepiéntete, te dice, arrepiéntete. Entonces es una palabra para los impíos, pero también es una palabra para la iglesia. La iglesia, nosotros tenemos que arrepentirnos, amén. Tenemos que arrepentirnos. Hijo, y esto mira, estoy por cerrar ya el tiempo, casi a 3 minutos de cerrar. Sucede lo siguiente, y tú y yo lo conversamos, viste que yo te llamé y te dije, Jacob, sí, este es una tela de mucho cortar y lo más probable es que te vas a tener que conectar. Los guerreros que saben lo que es 12, 1 de la mañana, se tienen que volver a conectar para que puedan encontrar el cierre de este tema y otro que él va a hacer. Sumamente importante, sumamente importante. El pecado per se no es solamente el que está tras una reja, que homicidio, que esto, que el otro. Hay que revisarnos, porque si no es la lengüona que tenemos, si no son los ojos desviados, si no es lo que no estamos haciendo bien, porque solamente queremos decir que son los pecados, no porque el adúltero, no porque el fornicario, pero es que hay muchas cosas que tenemos que cambiar, ay, yo amo a ese hermano, y es falso, tú no amas a ese hermano. Tú no lo amas, porque si tú lo amaras, tú lo edificaras, tú lo consolaras y tú lo restauraras. Eso es muy importante. Así es, gloria a Dios. Hermano, oremos. Estamos, sí, va Oscar. Estamos a desconectarnos, tengo que bajar el video. Mira, tú sabes que ya tú vienes con el cierre de esto, va a ser bien tarde, así que los que están allí conectados, que quieran ver el final de esto, yo les pido que se conecten otra vez a la medianoche. Conéctese a la medianoche, porque ahí va a ser la conclusión. Sí. Vigile, busque, vele, ore, en el tiempo. Amén. Este es un tema bien poderoso, así que yo espero que le haya sido de bendición. Dios les bendiga. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Acuérdate que venimos con la conclusión ahora, ¿oíste? Así es, así es. Bendiciones. Okay. Bueno, para los que me preguntaron, Keruso, si te vuelves a conectar, si me escuchas, porque hay una persona que te quería hacer una pregunta, creo que es Forever.
me dijo, escribió que quería hacer una pregunta. Qué hermoso conocer la palabra del Señor y estar entendido, como él dijo, en qué tiempo estamos y bajo qué nos situamos. Las iglesias del Apocalipsis son exactamente para que cada uno de nosotros hagamos un checklist. ¿Cómo ando yo aquí? ¿Estoy yo acá? ¿Dónde estoy yo? Y bien importante saber en qué condición y en qué punto estamos, porque hay que hacer teshuvah, hay que hacer reconocimiento, arrepentimiento y regresar a la casa del Padre, porque muchos andan en búsqueda de todo lo demás, pero, y él lo dijo clarito, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pocos son los que se están guardando, pocos son los que andan en santidad, pocos son los que están revisando cómo está ese corazoncito, qué estás pensando tú hacia ese hermano, en qué cositas andas, porque el problema está en que nosotros no le tememos a Dios, se perdió el temor de los 7 espíritus, el suyo se perdió el temor a Jehová se perdió, ya usted no tiene temor. Usted ataca, agrede, piensa, hace y usted no le está temiendo al Señor. Y tenemos que regresar a ese primer amor y a ese temor. Así que a todos los que se conectaron, bendiciones. Gracias porque se han sumado a este tiempo hermoso de vigilia. Ahora a las 12 de la noche, sumamente importante. Lo vamos a terminar, lo va a terminar. Y bueno, de aquí en adelante las otras personas que van a compartir este tiempo con nosotros también tienen algo que decirnos y que es de mucha bendición. Jacob es un hombre que está totalmente, mire, allí en sintonía. Y a mí me encanta porque cuando nosotros tenemos prácticas son largas y tendidas, pero hablando, ¿qué? Palabra. Nosotros no hablamos otra cosa que no sea palabra de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, que usted y yo estemos fundamentados. Porque lo que viene en el camino, la apostasía que viene, usted se tiene que parar muy bonito, usted tiene que estar bien clarito de las coordenadas del Señor. Forever. Conectate otra vez a las 12, vigila hoy, esta es una vigilia, vigila, vamos a orar, vamos a clamar y vamos a escudriñar la escritura, para eso estamos aquí. Si quieres escuchar el cierre, conéctate otra vez a las 12 de la noche porque para allá abajo es. Así que pues nada, los que ya saben cómo es este tiempo, saben que damos una milla extra para que podamos aprender y fundamentarnos y estar claritos en las cosas que quiere el Señor. Le bendecimos enormemente, bajo el video y subo porque vienen otros adoradores y viene una palabra también de Dios que sé que nos va a estremecer. Esto para mí también. Silvia, o estás muerta o vives. Esto es así. Así que nos vemos en poco. Wow, Señor, gracias. Qué lindo.